propio presidente de la República, el señor Noboa, ha dicho que hay como $80,000 en deuda. Y lo que se está pretendiendo con este proyecto de ley es que se perdonen casi $6,000 millones, que en este momento es lo que necesita el país. Aparte de todo, estamos viendo, por ejemplo, como en el artículo número 11 de la ley en la cual se quiere exonerar el IVA a justamente proyectos inmobiliarios, y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿por qué a los proyectos inmobiliarios? ¿Por qué al sector de la construcción y no, por ejemplo, al sector agrícola, que en este momento necesita más que nunca reactivarse? Entonces, ¿cuál es el estudio técnico que él está tomando para estas decisiones? Igualmente vemos que el impuesto de salida de divisas no se va a cobrar si, por ejemplo, yo alego que tengo un préstamo con una institución internacional financiera. ¿Y por qué se están dando esos perdones y qué información realmente va a utilizar el Estado ecuatoriano para saber si realmente existe un préstamo o no? Porque yo puedo inventarme cualquier cosa y así no pagar ese impuesto. Igualmente, en el tema de las zonas francas, es importante que la audiencia entienda que no se beneficien absolutamente en nada el país con las zonas francas. Vienen estas multinacionales al Ecuador sin tener que pagar impuestos, traen su mercadería gratis, venden su mercadería sin ninguna restricción y no pagan ningún impuesto al país. Sale todo ese dinero del Ecuador pues a otros países y no nos sirve de nada, aparte de todo que ellos no están obligados ni siquiera a contratar personal ecuatoriano. Entonces, ¿de qué nos sirve? Repito, de absolutamente nada. Lo único que se les da beneficios a estas multinacionales para que vengan y hagan lo que sea aquí en el Ecuador. Y a quien sí le beneficia es justamente a las personas que están administrando los bienes públicos, como por ejemplo el presidente de la República, porque cuando se quieren abrir esas zonas francas, justamente hay esos negociados de cuánto puedo dar como multinacional para que se me deje entrar en el país. Entonces, como digo, realmente este proyecto de ley no está realmente reactivando la economía. ¿Cómo reactivamos la economía? Como repito, con inversión pública o también con créditos a largo plazo, a bajo interés, para que nuestros empresarios pues puedan contratar más mano de obra o puedan ayudarse de cierta manera para ayudar al consumo, pero no se está trabajando de ninguna manera. Lo único que se está tratando es, como siempre, de beneficiar a los grandes grupos económicos del Ecuador. Así es, Mónica. A la audiencia la semana pasada no le quedó claro la manera en que se resolvió el juicio político. ¿Nos lo puedes contar un poco en tus palabras? Tú estuviste ahí presente, fuiste parte activa del juicio político desde que inició en el periodo anterior. ¿Y cómo quedó el juicio político del presidente Guillermo Lasso? O sea, ¿cuál fue la resolución? Hemos tenido muchas preguntas en estos días. Perfecto. Realmente en contra de lo que yo sentía que debía de pasar, pero muy de acuerdo también con la decisión que hemos tomado como partido político, como fuerza política dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que hubieron algunas amenazas que vino por parte del señor Guillermo Lasso a los nuevos asambleístas, y eso sí caló en los sentimientos y en los pensamientos de ellos, en los cuales pues se llegó a un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, no para censurarlo, pero sí para dar como una clase de exhorto y pues decir que él sí fue acusado de peculado. Eso fue lo que pasó. Realmente no es vinculante la resolución que tomó la Asamblea Nacional, pero también debemos entender qué es lo que decía el artículo 129 de nuestra Constitución, en el cual decía destitución y censura. Entonces, el señor presidente tenía que estar en funciones y tenía que ser destituido y censurado. Entonces, no decía
destituido o censurado. Ese era el problema y ese era, pues, o sea, el diferente criterio que tenían algunos abogados constitucionalistas que estaban dando, pues, su opinión en diferentes medios de comunicación, y de los cuales también creo que se basó los jurídicos dentro de la Asamblea Nacional. Entonces el señor Guillermo Lasso a la final no fue censurado, esa es la realidad. Pero yo creo que la censura, más que de la Asamblea Nacional, viene de los hogares del 89% de los ecuatorianos. Increíble, la verdad. Esperemos pues que la fiscal Diana Sáenz que se pongan las pilas, pues no, y que ella sí empiece a vincular el hecho de que ya se lo ha acusado de peculado formalmente al expresidente Guillermo Lasso, y que, bueno, empiece a hacer su trabajo de una manera no tan sesgada. Economista, recientemente Ecuador superó a Argentina en riesgo país. Sabemos, digamos, que los préstamos de las multilaterales nunca han sido convenientes para ningún país, porque lo que hacen es simplemente ver por sus beneficios, como siempre. Por ejemplo, viene el Fondo Monetario Internacional a un país y dice, bueno, necesitamos 5 billones de dólares. Entonces lo que viene a hacer el Fondo Monetario Internacional es como que, ok, 25% va para garantizar la próxima letra. Otro 25% es para la liquidez de todos los funcionarios. Otro 25% es para, yo qué sé, para la ejecución del presupuesto general. Y bueno, de esa manera un gobierno, una planificación no se va a dar bien, porque si tú vas a un banco y tú te quieres poner una carreta de hot dogs, ¿no? Y tú recibes el préstamo y el banco te dice, no, nosotros te vamos a decir en qué puedes invertir y en qué no puedes invertir. Entonces, de esa manera, ningún préstamo puede, digamos, salir beneficioso para la persona la cual está solicitando. A lo que quiero llegar, en el caso de que nos llegarían a prestar dinero ahorita, que verdad, como repito, nunca es la mejor idea, al menos con estas entidades, con estas instituciones financieras privadas internacionales. ¿Cuáles fueron las condiciones que nos pedirían, ¿no? Aparte de lo que ya he mencionado, y si Ecuador está en la capacidad de cumplir con estos requisitos? Como tú mismo lo dices, Enzo, hay estas instituciones internacionales que nos prestan dinero, entre ellos el FMI, nos condicionan pues políticamente, económicamente, socialmente, para entregarnos el dinero. ¿Y qué es lo que ellos piden? Austeridad completa, que el Estado no gaste ni un solo centavo en servicios sociales para su gente. Ahora más que nunca necesitados en el Ecuador. Por ejemplo, lo que dice es que ya no construya carreteras, lo que te dice es que ya no compre medicamentos, lo que te dice es que no contrates más profesores, lo que te dice es que no les des servicios sociales, por ejemplo, en el área de deporte para los jóvenes. Simplemente se trata de racionar en todo sentido cualquier servicio que viene del Estado para las comunidades más que todos necesitadas, porque tenemos que entender una cosa, pues en una sociedad la gente que tiene dinero tiene para comprar medicamentos, tiene para pagar hospitales privados, tiene para pagar su universidad privada, tiene el dinero suficiente como para tener su propia seguridad. Ahora, ¿qué pasa? La gente que no tiene los mismos recursos depende del Estado, entonces ahí es donde viene el FMI a decir, no hay cómo darles más servicios a la gente más necesitada, es que ellos vean cómo sobreviven. Entonces, en este momento, efectivamente, no es la mejor opción. Y por eso,
cuando nosotros sí necesitábamos, porque todos los países necesitan préstamos, pero también es importante reconocer para qué son los préstamos, porque si son para invertir en el país a beneficio de todos los ecuatorianos está muy bien, pero si son también para seguir pagando deuda, ¿de qué nos sirve a todos los ecuatorianos, especialmente en la economía en la que estamos, que es una economía crítica? Entonces, durante la Revolución Ciudadana, como el FMI venía con tantas condiciones, y obviamente que si no se cumplen, pues no te siguen prestando, entonces nosotros vimos a otros países, como por ejemplo China, que sí te prestan, obviamente con otra clase de pedidos, pero te prestan de forma más rápida. Entonces, y sin tantas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este momento. Ahora, yo realmente, como le repito, no estoy viendo por parte del señor Noboa que tiene como un plan real de inversión pública. Él todavía no nos ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo para ver qué es lo que quiere hacer estos 4 años. Creo que no ha sido claro, no sé si yo lo haya presentado porque lo tiene que presentar según la Constitución, pero creo que no ha sido claro en este sentido. Lo que nos ha presentado en este momento son medidas parche que no va a ayudar en nada al ecuatoriano común, ustedes o yo. Esto simplemente está dando más beneficios a los grandes grupos económicos en el Ecuador. Entonces tenemos una problemática y aparte estamos viendo, como les digo, que en el área de seguridad, por ejemplo, el señor César Zapata ha sido otra vez puesto como el gerente, perdón, el comandante general de la Policía Nacional, otra vez, dándonos cuenta de que realmente tampoco le está importando al señor Noboa la seguridad de todos los ecuatorianos, cuando el ministro Zapata no hizo absolutamente nada. Entonces, veamos qué es lo que va a pasar, porque si no le importa la economía y no le importa la seguridad de todos los ecuatorianos, vamos a tener la misma situación que con el señor Guillermo Lasso.